Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Fidalgo, el doctor Alberto Fidalgo. Vengo de parte de INECO, concretamente de la división del Laboratorio de Innovación, que trabaja con el Ministerio de Justicia. Y bueno, pues somos un poco los frikis que se quedan en la frontera del conocimiento. Diréis, ¿por qué me vienen a hablar aquí de neurociencia? No sé si alguien ya había pillado un poco el título, porque me viene a hablar de neurociencia en unas jornadas sobre justicia. Y es un poco porque en esa labor que tenemos de estar siempre a la vanguardia de todas estas nuevas iniciativas o nuevas tecnologías que pueden surgir y que pueden tener un impacto en nuestro día a día a nivel del Ministerio, buscamos un poco cuál es esa aplicación y cuáles son esas implicaciones a las cuales vamos a tener que responder de manera reactiva o de manera proactiva en un futuro próximo. Hace unos meses vimos una iniciativa que se había empezado a generar un run run en ciertos foros, en los cuales se hablaba un poco de todos esos avances tan abrumadores que estaban ocurriendo a nivel de neurociencia y que podían llegar a robarnos un poco la información que tenemos dentro de nuestras cabezas, que podrían llegar a leer nuestra mente y que podrían llegar a determinar pues, si estamos mintiendo, si no estamos mintiendo, si estamos pensando en una cosa o estamos pensando en cualquier otra. Entonces, bueno, pues en esa situación lo que hemos hecho ha sido una review, una revisión de la literatura importante y profunda para saber cuál es el estado actual del conocimiento y cuál es el estado del arte con respecto a todas estas tecnologías emergentes, que no son tan emergentes porque llevan ya bastante tiempo funcionando, sobre todo a nivel clínico y a nivel investigador. Me gustaría que os quedarais con esta frase, y es que el siglo XXI será la batalla por la mente. ¿Por qué la batalla por la mente? Porque todos los avances que estamos haciendo a nivel de inteligencia artificial, a nivel de BCIs, de interfaces brain-computer que se llaman, nos van a permitir interactuar de manera mucho más personalizada y entender mucho mejor cómo funciona el sistema nervioso central, que es uno de los grandes desconocidos a nivel clínico. Porque hablemos un poco todos el mismo idioma, cuando hablamos de neurodatos, ¿vale? No estamos hablando de que podamos interpretar bytes de información de los pensamientos. Lo que estamos hablando es de señales eléctricas que nosotros recogemos en determinadas regiones de, en este caso, el cráneo, o que podemos registrar mediante pruebas como la resonancia magnética funcional, que lo que registra son flujos sanguíneos, aumentos de la actividad, en este caso vascular, en regiones del cerebro. ¿Esto qué implica? Que yo no estoy viendo el funcionamiento neurona por neurona. Eso a día de hoy es imposible. Yo lo que veo es o actividad eléctrica o actividad vascular que se produce en una determinada región del encéfalo. Y eso luego lo relaciono con el estímulo que yo estoy introduciendo en el sujeto de estudio. En este caso, pues yo te enseño una foto de un perrito, se activan ciertas zonas y tú me dices, pues yo sentía alegría cuando veía a este perrito. Bueno, pues entonces yo registro que esa actividad cerebral, que yo puedo extrapolar a un montón de personas, significará que es alegría o que es emotividad por esas imágenes. Una de las tecnologías que está produciendo quizá más interés son los BCIs. Los BCIs son todas las tecnologías centradas en interactuar específicamente con partes concretas de nuestro sistema nervioso. Todos tenemos en la mente Neuralink, por ejemplo. No sé si lo conocéis, es una de estas invenciones que han hecho las empresas de Elon Musk y que es básicamente una serie de electrodos que se implantan a nivel del encéfalo y con los que la persona que está paralizada en este caso puede interactuar con el mundo exterior. Claro, aquí no se están leyendo realmente pensamientos de la persona. Lo que se están leyendo son estímulos eléctricos concretos que luego tienen una determinada acción motora y entonces puedo reconstruirlos y puedo hacer una determinada acción. Pero no estamos leyendo, por supuesto, los pensamientos de nadie. Entonces, digamos que el takeaway aquí es que no estamos leyendo la mente ni estamos cerca de leer la mente de nadie. Podemos sacar una cierta información, y ahora hablaré de ella, pero desde luego no en el punto de que puedan pensar
pues no sé, lo que voy a hacer mañana o si estoy o no estoy, en este caso, pensando en la conversación en la que estoy manteniendo. ¿Qué cosas sí podemos interpretar a nivel de los neurodatos, a nivel de la información que obtenemos del encéfalo por las vías que ya he comentado? Pues podemos obtener en este caso atención, estrés, fatiga y cierto reconocimiento de estímulos. Estas son las 4 cosas que sí que se han interpretado, que sí que se han encontrado a nivel de metaanálisis, que tienen bastante impacto y que tienen una cierta evidencia de que podemos identificarlas. Entonces, pues aquí, por volver a recalcar, los neurodatos ni leen ideas, ni leen recuerdos, ni leen intenciones, ni siquiera leen planes futuros. Claro, esto tiene mucha repercusión a nivel legal. ¿Por qué? Porque ya hay estados que han utilizado estas tecnologías en casos judiciales complicados. Por ejemplo, en el caso de UK, ¿vale? En este caso se admitió una prueba basada en electroencefalografía para... perdonad. Vale, sí. Era un caso de epilepsia. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue admitir esas pruebas de electroencefalografía para conceder, en este caso, una incapacidad permanente. Luego, en Estados Unidos, en Chicago, se intentó utilizar una imagen de fMRI, ¿vale?, de resonancia magnética funcional, para justificar un asesinato porque la persona mostraba rasgos de psicopatía. Luego, por supuesto, esto fue desestimado por el juez, pero introdujo una nueva variable que hasta ahora no se había contemplado, como si la persona no fuera, en este caso, responsable de sus actos por demostrar esos rasgos. Y luego, en Nueva Gales del Sur, en Australia, se utilizan frecuentemente pruebas de neuroimagen y de electroencefalografía para casos muy diversos. Y esto se han hecho estudios que han analizado cuál es el impacto que tiene, y lo que se ve sobre todo es que hay mucha variabilidad y que hay una falta de criterios a la hora de interpretar las pruebas, que es muy dependiente del evaluador y de la persona que luego vaya a defender eso a juicio. En cuanto a la parte de detección de mentiras, que es un poco la parte que más aplicación podría tener a nivel judicial, encontramos una cosa que son los ERPs, que en este caso son activaciones secuenciales que ocurren a nivel eléctrico que podemos identificar concretamente ante ciertas situaciones, ante ciertas actuaciones del sujeto. Este ERP concretamente es en la señal P300 y se ve que las personas cuando detectan un estímulo que conocen, algo que relacionan, por ejemplo, le puedo enseñar el arma homicida, se produce una cierta activación que podría inducir a que la persona conoce ese objeto. Y entonces, si esa persona me dice que realmente él no sabe nada o ella no sabe nada de ese objeto que le estoy enseñando, yo podría inducir que esa persona me está mintiendo. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Que todos estos estudios se han hecho a nivel muy controlado, a nivel de laboratorio, y son fácilmente engañables. Y además la P300 no es una señal que se active únicamente cuando reconocemos un estímulo y mentimos. Se activa simplemente por atención. Cuando yo estoy atento, probablemente muchos de vosotros, si ahora os hacemos un registro de EEG, tengáis activada la P300. Simplemente porque os está llamando la atención lo que os estoy contando. Espero. Por otro lado, hay otra cosa muy interesante que se ha visto, que es la detección de sesgo implícito. ¿Qué serían los sesgos implícitos? Cuando hablamos de racismo, hablamos de ello como algo completamente aprendido. Bueno, pues parece ser que puede haber una parte innata en esto. No la parte de cómo trato a las personas, sino la parte de identificar de manera diferente a las personas del endogrupo del exogrupo. Se ha visto que la forma que tenemos de reconocer caras o de identificar a una persona en una multitud varía dependiendo de nuestra etnia. Y eso a nivel cerebral se ha visto diferentes actividades. Claro, esto no tiene ningún tipo de aplicación a día de hoy a nivel legal, pero sí podría ser utilizado... ¿Qué ha pasado? Bueno, sí podría ser utilizado... Esto no se ha apagado.
sí podría ser utilizado para entrenar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o para entrenar a los actores judiciales en dotarles de una capacidad cognitiva superior a la hora de identificar esos... Sí. Se ha soltado 1 milímetro. Ah, vaya. Vale, un segundito, quito aquí y vuelvo a poner. Recuperado. Podríamos utilizarlo para entrenarles a que reconozcan esas situaciones y, por ejemplo, a lo mejor si en una ronda de reconocimiento tenemos que reconocer a una persona de otra etnia, pues entender que puede haber unos resultados alterados en caso de que estas situaciones se den. No obstante, esto es bastante especulativo a día de hoy y tampoco tiene una aplicación real. Todavía está en una fase de laboratorio. Otra cosa que podríamos interpretar es la fatiga mental. La fatiga mental, en este caso, pues sería el agotamiento de la mente ante una tarea que nos resulta tediosa o que nos implica una alta carga cognitiva y que, por tanto, acaba haciendo que no seamos capaces de suplir esa demanda. Esto se ha visto que la EEG la puede detectar con una cierta precisión y podría ser relevante a lo mejor en juicios o en casos en los cuales estemos evaluando si a lo mejor una pérdida de atención o un caso de fatiga podría estar vinculado a el suceso acaecido. Pues, por ejemplo, yo que sé, el descarrilamiento del tren que ocurrió en A Coruña hace ya bastantes años, pues una prueba que podríamos haber realizado simulando un poco las mismas condiciones al conductor y demás para descartar otros casos. Claro, esta técnica es muy dependiente del evaluador, es decir, del científico o del médico o del neurocientífico que en ese caso coja la prueba, la interprete, la pueda realizar y que todo esto se haga de una manera controlada y generalizable es bastante complicado. Entonces, con todo esto que hemos visto, pues vemos que a día de hoy estamos... o sea, la tecnología no es una amenaza a día de hoy, pero claro, esto hoy es así. ¿Será el día de mañana igual? Es decir, el día de mañana vamos a seguir protegidos. Imaginemos que la tecnología avanza tanto que sí que puedo leer los pensamientos, de alguna manera. Bueno, pues la realidad es que la legislación que ya tenemos a día de hoy ya es bastante restrictiva y ya es bastante garantista con nuestros derechos. La primera mención que debo hacer es a la Constitución española. En uno de sus primeros artículos protege la intimidad, la integridad y la dignidad de nuestra persona, de nuestros pensamientos y todo. Es decir, ya simplemente por nuestra carta fundacional es algo que ninguna empresa ni ningún tipo de operador debería violar. Y si lo está violando, está transgrediendo uno de los valores fundamentales de nuestro Estado. Luego, por otro lado, todos estos datos son datos de carácter sensible. ¿Por qué? Porque son obtenidos mediante técnicas que pueden llegar a identificar al individuo. Entonces, en ese punto, leyes como la RGPD o la LOPD ya van a actuar y todos esos datos van a tener que ser tratados con unos salvaguardas y con unos garantes superiores a cualquier otro dato, como si fuera un dato de marketing común. Y aún así esos datos también están bastante protegidos. Entonces es otra ley más que también nos protegería. Tenemos la Ley de Autonomía del Paciente. Esta ley nos protege en el sentido de que cualquier intervención que se vaya a realizar sobre nosotros debe llevar aparejado un consentimiento informado y además nadie puede realizar una intervención sin nuestro consentimiento explícito. Por lo tanto, es otra situación en la cual, a no ser que inventen una forma de hacerlo sin nuestro consentimiento a distancia, tampoco sería posible. Ninguna de estas técnicas que he explicado que a día de hoy existen o incluso que puedan existir van a funcionar de una manera en la que no requiera que el individuo colabore para ser obtenida esta información. Y luego, por último, pensemos en, vale, creamos una tecnología nueva que no depende del sujeto. Bueno, pues ya los propios reglamentos de la UE y los reglamentos internos que adaptan todas estas normas de fabricación de productos, en el caso de que se pueda identificar algún tipo de condición que podría saltar a una condición sanitaria, es decir, que esté influyendo sobre el cuerpo humano o que pueda recoger algo del cuerpo humano que tenga un cierto riesgo, ya harían que se aplicasen una serie de salvaguardas y una serie de legislaciones que prevendrían que esto se use de manera anómala.
Entonces, en conclusión, ¿necesitamos unos neuroderechos concretamente para protegernos de de actuales o futuras amenazas a nivel de la neurociencia? Nuestra tesis es que no, que es algo redundante y que lo que puede ahondar es en dificultar más aún la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que podrían ayudar a mucha gente. Lo que sí que tenemos que hacer es formarnos y estar al tanto y que los operadores jurídicos estén sensibilizados con todas estas tecnologías, hasta dónde llegan, hasta dónde pueden llegar. No les vamos a enseñar nada de leyes porque son los que mejor la conocen, pero sí quizá trabajar con ellos en esa integración de todas estas normas y de todas estas legislaciones que serían aplicables y aplicarlas de manera proactiva, es decir, identificar, hacer una labor de cribado en la cual identifiquemos todos estos productos de alto riesgo y apliquemos lo que ya tenemos. Y bueno, pues en resumen esto era lo que os queríamos contar. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. He intentado ser un poco breve porque ya es la hora de la comida. Y bueno, pues que os quedéis que no estamos desprotegidos, que nuestra mente sigue siendo una caja fuerte y a día de hoy nadie va a sacar nada de ahí. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Genial. Perfecto. Buenos días, me ha encantado tu exposición porque creo que esto va a ser, aunque sea más o menos laboratorio, sé que es verdad que desde el punto de vista, tú que entiendes más de tecnología, pero los que somos de derecho, sí que es verdad que nos preocupa mucho esta fundamentación porque se está trabajando también en cuestión de qué se va a recabar desde el punto de vista técnico y cómo va a afectar los datos y la base de legitimación del consentimiento de los pacientes y de toda esta cuestión. Entonces, es un punto de investigación no solamente a la parte tecnológica, sino también la parte jurídica. Yo quería, ya que eres técnico, yo soy de la parte más legal, sí que me interesaría cómo ves la evolución de la neurotecnología, si va a haber más estudios más científicos sobre este tema. Yo creo que no va a frenar la parte legal, discúlpame, con respecto a la parte tecnológica, porque yo creo que respetamos mucho la parte de tecnología y siempre la parte del derecho siempre va por detrás de la parte tecnológica. Entonces, sí que es verdad que nos preocupa para que toda la parte de privacidad, protección de datos, sanidad y demás se sienta totalmente protegido sin que los derechos fundamentales de las personas se encuentren de alguna manera vulnerados o que haya un conflicto por parte de la tecnología y del derecho. Yo creo que aquí con los neuroderechos la parte tecnológica y legal es cuando más se tiene que trabajar, ya que está en embrión. No nos ocurre como en justicia, que siempre llegamos más tarde que la tecnología. Creo que haber equipos multidisciplinares, tanto de derecho como de tecnología, desde el punto cero, desde el punto de vista laboratorio, creo que es fundamental. Y también, a colación tuya, hoy tenemos a Lorenzo Cotino, que lleva todo el tema de Comisión Europea con respecto a grupos de trabajo de neuroderechos, y tenemos a Rafael Juste, con respecto a toda la parte de neuroderechos, se está haciendo desde el punto de vista tecnológico con equipos legales todo este desarrollo normativo y desde luego apoyar todas estas iniciativas tecnológicas porque yo creo que nos va a decir mucho durante estos años y a la larga. Muchas gracias. Claro, bueno, yo como lo veo al final, o sea, este es un campo que ahora genera mucho interés, es un campo que potencialmente puede mejorar la vida de muchísimas personas. Todo el tema de las BCIs, ¿vale?, que he comentado, el tema de Neuralink, de cómo interactúa el cuerpo humano con una máquina para que podamos recuperar un poco esa interacción con el medio que nos rodea. Es decir, una persona que está encamada es una persona condenada a un sufrimiento muy grande. Si nosotros podemos, desde ese punto de vista, interactuar con su sistema nervioso y permitirle que interactúe con una mayor autonomía con su medio externo, es algo que genera mucho interés y que tiene un potencial para la industria brutal, porque aquel que sea capaz realmente de generar algo efectivo y algo que pueda implantarse de manera generalizada en todo el mundo, va a ser algo que mejore la vida de muchas personas y sobre todo que genere mucho beneficio.
son dos cosas que no pueden ir una separada de la otra. Lo que comentas de los grupos de trabajo es muy interesante y de hecho es una de las cosas por las que abogamos, quizá no lo he comentado con tanta profundidad, porque es verdad que tenemos que unir un poco esos dos campos que no siempre están tan acostumbrados a hablar o a entenderse. Nuestro perfil es más que tiene que haber difusión, tiene que haber concienciación, tiene que haber integración de las leyes ya existentes, pero quizá el hecho de crear cuerpos regulatorios nuevos lo único que redunda es en una inseguridad jurídica mayor y un nivel de normas que lo único que hacen es retrasar un poco, digamos, el desarrollo, porque si yo tengo que adscribirme ya a 5 o 6 normas distintas, me pones una séptima, una octava, todo esto va aumentando un poco la complejidad. Entonces, quizá tendríamos que hacer, dentro de esos neuroderechos de los que hablamos, una síntesis de todas aquellas leyes, normas que sean aplicables para que sea más fácil que todos esos equipos de desarrollo las entiendan y digan, me tengo que centrar muy bien en cumplir todos estos objetivos y pues cumplir todas aquellas cosas que garanticen pues, que no se van a violar los derechos individuales de las personas. No obstante, ya cualquier equipo de desarrollo está formado en buenas prácticas clínicas, todo esto tiene que pasar por ensayos clínicos bastante rigurosos. Suelen ser cosas que no se salen normalmente de los circuitos de evaluación y están bastante reguladas. Entonces, no creo que haya un riesgo real. Yo creo que es más un tema de aproximar todos estos temas tan abstractos entre los dos mundos y que tengamos una interacción mayor en el futuro. Espero haber respondido. Muchas gracias. ¿Alguien más? Vale, pues nada, muchas gracias a todos.